¿qué tal? Soy Ismael Rodríguez de feedbackrm.blogspot.com y el día de hoy vamos a hablar sobre archivos RAW. Ok, lo primero que tenemos que saber es la diferenciación entre los archivos RAW y los archivos JPG. Las fotografías que están tomadas en RAW no tienen ningún tipo de compresión, a diferencia de las que están tomadas en JPG. Y obviamente al no tener ningún tipo de compresión, los archivos van a ser mucho más pesados. Las gráficas que están tomadas en RAW no tienen ningún tipo de compresión y están tal cual como las genera el sensor y la cámara en sí, a diferencia de las JPG que están comprimidas y por lo tanto son más ligeras. En fotografía digital profesional es común trabajar en JPG, sin embargo si lo que buscas son los detalles y un mejor resultado, te recomiendo trabajar en RAW. Hay quienes no ven la diferencia en un trabajo terminado, trabajado con RAW y trabajado con JPG. Sin embargo, si tenemos la comparación entre dos trabajos, principalmente en lonas o en anuncios espectaculares, ahí sí podemos ver la diferencia de colores, texturas, etc. En cámaras profesionales y semiprofesionales es posible tomar estas fotografías en RAW. Incluso se pueden tomar en RAW y JPG al mismo tiempo. Ciertamente la diferencia en peso entre los archivos RAW y JPG son considerables. Por una parte, el JPG hablamos aproximadamente de unos 3 MB y un archivo RAW estamos hablando de unos 15 megas aproximadamente. Todo depende de la configuración y las condiciones en las que se haya tomado la fotografía. Ahora bien, los archivos RAW no pueden ser vistos en algún visor de fotografías o editados en cualquier programa de edición. Para esto es necesario tener Photoshop y un complemento que se llama cámara RAW. Sinceramente no sé si este complemento ya viene incluido en el Photoshop o hay que descargarlo. Yo leí que hay que descargarlo, pero en mi caso en mi Photoshop ya venía incluido. Ok, ahora vamos a ver en la práctica cómo utilizar los archivos RAW en la computadora. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es revisar nuestros archivos. Aquí tenemos el archivo JPG que tiene un peso de 3.34 megas y de este lado tenemos el archivo RAW que tiene un peso de 15.8 megas. En este caso aparece como .arw, pero leí que eso corresponde a la cámara con la que habíamos tomado la fotografía. En este caso la tomé con una cámara Sony Alpha A57. Aquí te dejo el link para que veas el desempaquetado de esta cámara. Y bueno, vamos a hacer el ejercicio. Abrimos nuestro programa de Photoshop. Y si nos damos cuenta, si jalamos aquí el archivo JPG directamente a Photoshop, lo va a abrir en Photoshop, como tiene que ser, como estamos acostumbrados. Y lo podemos trabajar como nosotros queramos. Ok. Si nosotros abrimos el archivo RAW directamente en Photoshop, lo jalamos para acá, nos damos cuenta que lo abre en cámara RAW y de esta manera podemos trabajarlo. De este lado tenemos algunos controles que nos permiten modificar nuestra fotografía. Tenemos aquí algunos botones de herramientas que nos permiten meterle efectos, calibración, detalles, curvas de tonos, y por supuesto aquí tenemos temperatura, matiz, exposición, recuperación, luz de relleno, negros, brillo, contraste, claridad, intensidad y saturación. Aquí de este lado también tenemos algunas herramientas como zoom, recorte, etcétera. Podemos aquí modificar nuestros parámetros, por ejemplo unos negros a 30 y luz de relleno quizá a 20, y ya tenemos aquí una modificación. Esto va a depender del gusto y del trabajo que vayamos a realizar, y una vez que estemos conformes con el resultado, le vamos a dar clic en este botón donde dice abrir imagen.
y cuando nos salga la ventanita de advertencia le damos OK y la fotografía va a aparecer ya en nuestro programa Photoshop con las características que cambiamos en el Camera Raw. Y bueno, de esta manera es como trabajamos los archivos RAW en Photoshop. Ok, esto ha sido todo por hoy, espero poderte ayudar en algo. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y compártelo en todas tus redes sociales. Soy Ismael Rodríguez de feedbackrm.blogspot.com y estamos en contacto.